Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy viernes. Lo único que no está en directo, está grabado, porque justo a la hora del estudio voy a estar fuera, voy a estar de viaje, atendiendo unas necesidades, y entonces lo voy a grabar previo y voy a subir el vídeo justo pues cuando sea la hora del estudio. Los viernes es a las 6 de la tarde. Y vamos a seguir en la epístola a los Romanos, capítulo 16. Estamos en los últimos versículos de esta epístola, exactamente en el versículo 21, donde dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Bien, ahí nos habíamos detenido el último día, de hecho, solo en la primera parte, hablando de Timoteo. Hoy no leo los saludos porque como lo estoy grabando previo y entonces se va a emitir, voy a compartir el vídeo grabado, pues después me leeré cualquier comentario que estéis escribiendo ahí. Voy a hacer una oración, le voy a pedir al Señor que Él nos guíe, nos dirija y vamos a tener este estudio. Señor, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra también hoy, de poderla recibir, escuchar tu voz. Siempre tu palabra tiene algo nuevo que decirnos y siempre va a producir algo nuevo en nuestra vida. Por eso, Señor, te quiero pedir que tú nos estés guiando en todo y que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Muchas gracias por todo lo que tú haces. Descansamos en tus manos este tiempo, confiados. Necesitamos seguir creciendo como hijos tuyos y como iglesia. Y para eso te pedimos, Señor, que nos hables también hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como hemos dicho, Romanos capítulo 16, versículo 21, nos quedamos en la primera parte. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Y ahí nos detuvimos hablando de este hombre, de Timoteo. Un hombre joven, relativamente joven, que se convierte en el brazo derecho de Pablo, al que él le escribe dos cartas, dos epístolas, para continuar animándolo, instruyéndolo, corrigiéndole, exhortándole. Cuando tú amas a alguien, te preocupas mucho por él, y sin duda nuestra mayor preocupación por aquellos a los que amamos es que estén en la voluntad de Dios, que caminen delante de Dios, siguiéndole, haciendo su voluntad. Habíamos estado hablando de Timoteo, de que, bueno, Pablo le da la confianza del liderazgo de la iglesia de Éfeso, pero dijimos, recuerda, no es Pablo. Pablo es una herramienta en las manos de Dios. Dios es el que mira a las personas, Él es el que pone y el que quita a los pastores en la iglesia. Dios decide. Y Pablo está en las manos de Dios. Si sabemos algo de Pablo es que él busca la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. Y Pablo está buscando que se haga la voluntad de Dios, y en este caso también. Por eso Pablo toma a alguien muy especial como un discípulo, como un hijo. Él lo va a llamar hijo amado. Y igual que pasó con Moisés y Josué, no fue Moisés quien escogió a Josué, fue Dios quien le escogió. Como pasó con Elías y Eliseo, no fue Elías quien escogió a Eliseo, fue Dios quien lo escogió. Y así podríamos continuar. Dios es el que llama a sus hijos para su servicio. Así que Timoteo es llamado por Dios para servirle. ¿Por qué Dios llama a algunos y otros no? Dios llama a todos, solo que no todos son escogidos. Aquellos que tienen la disposición, no los que tienen más dones naturales, no aquellos que son más sabios y tienen más recursos, no, sino aquellos que se ponen en las manos de Dios y están dispuestos a dejarse usar por Dios como Él quiera. Lo que Dios necesita es tu voluntad, lo que Dios te necesita es tu vida, tu disposición, que tú estés dispuesto a decir, Señor, úsame como tú quieras, cuando tú quieras, de la manera en la que tú quieras. Y si no le pones condiciones a Dios, Dios te va a utilizar con poder. Él va a usar tu vida para bendecir a muchos. Algunos parece que dudaban del liderazgo de Timoteo por su juventud, pero Pablo lo respaldó en todo. Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dice eso? Por eso, porque algunos dudaban. No, pero
Timoteo es joven, ahí está ahí porque el Señor porque Pablo lo puso ahí. Es el mimado de Pablo. No, Dios es el que lo puso ahí. Timoteo es un hombre que antes de que Pablo le instruye, ya su mamá y su abuela le estuvieron instruyendo. Loida y Eunice le estuvieron instruyendo. Ya le comenzaron a explicar las Escrituras. Timoteo desde muy jovencito ya puso su vida en la disposición en las manos del Señor. Y ahora Dios, no ocurren las cosas por casualidad en Dios. Ahora el Señor coge a Timoteo y le pone otro hombre en su camino, un hombre muy importante, el apóstol Pablo. Ahora Pablo aparece en la vida de Timoteo para continuar instruyéndole, para estar ahí tratando con él, para que reciba la ayuda que necesita. El otro día hablábamos de esa labor de mentoría o de discipulado. Recuerda que el Señor nos mandó id a todas las naciones a hacer discípulos. Todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. El pastor, tú entenderás que a la hora de hacer discípulos yo puedo generalizar como estoy haciendo ahora, dando estudios bíblicos todos los días. Esta forma alcanza a muchos. Si tú estás siguiendo los estudios bíblicos todos los días, estás siendo discipulado, estás aprendiendo más de la palabra y la palabra, por lo tanto, está obrando en el carácter de tu vida. Pero a título personal, pues yo puedo llegar a algunos, pero no a demasiados, porque eso absorbe mucho tiempo. Pero por eso somos muchos en la iglesia. Y cada uno de nosotros podemos estar obrando y tratando con otros hermanos que son más jóvenes en la fe. Y allí en tu madurez, allí donde tú te encuentras, puedes estar haciendo de maestro, puedes estar instruyendo a los más jóvenes según el conocimiento que tú tienes, según tus capacidades, lo que Dios ha hecho de tu vida. Entonces, tienes que estar dejando que Dios guíe todo. Y el Señor pone personas en nuestras vidas para que nos ayuden, para que nos discipulen, para que nos enseñen. Entonces necesitamos a esas personas. Y necesitamos tener la disposición, cada uno de nosotros, para poder ser esas personas que discipulen a otros. Lo último que estábamos viendo en el estudio del último día, aquí en este Romanos 16, 21, es que Pablo cuenta con Timoteo y lo envía a algunas iglesias para que pueda en su nombre tratar algunos asuntos, algunos problemas y sobre todo para predicar la palabra a otros hermanos. Estuvimos viendo, creo que leímos este texto el último día, cuando ahí vemos que el apóstol Pablo envía a Timoteo a los tesalonicenses. Eso lo leíamos en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Timoteo es un hombre de confianza para Pablo. Pablo lo envía a algunas iglesias, lo envía a la iglesia de Corinto. Ya hemos dicho, él lo deja pastoreando Éfeso. También lo envía a los tesalonicenses. Y quiero que te des cuenta en la forma en la que Pablo habla de Timoteo y fíjate en algún detalle interesante. En el versículo 2 que hemos leído de 1 Tesalonicenses 3:2, dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano, y que dice, servidor de Dios. No dice mi servidor de Pablo, no. Timoteo es servidor de Dios y colaborador nuestro. Timoteo colabora con Pablo, colabora con la labor que Pablo está haciendo de predicar, de fundar iglesias, de sostener y cubrir las necesidades de esas iglesias. Y Pablo cuenta con Timoteo para algunas de esos trabajos como su colaborador. Pero él quiere dejar algo claro, Timoteo no es mi servidor de Dios, es nuestro hermano. Lo trata así como de tú a tú.
¿No ves así la prepotencia en Pablo de que yo soy Pablo y Timoteo es mi discípulo? Sí que lo es, y en algún momento se puede percibir. Pero Pablo tiene la humildad suficiente para reconocer que él no era más que otros, sino que él era un servidor de Dios y Timoteo es un servidor de Dios, así que Timoteo es mi hermano, ¿no? Y colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea que Timoteo viene con la confianza de Pablo para que pueda estar enseñándoles la palabra, o sea, confirmarlos y exhortarlos. Timoteo ha sido bien instruido. ¿En qué? En la palabra. Si algo resalta de las 2 epístolas a Timoteo, es esa perseverancia de Pablo insistiéndole en que predique la palabra, en que lo que ha oído, en lo que ha sido instruido, que esto comparta. O sea, Timoteo ha sido bien instruido en la palabra de Dios y tiene que compartir y predicar la palabra de Dios. Esa es la manera en la que cada uno de nosotros se tiene que desarrollar en la iglesia. Es muy interesante poder ver cómo Pablo trata con este joven. Mira, te lo voy a mostrar en el encabezado de las epístolas de Pablo. Y digo de las porque puedo mostrarlo casi en todas las epístolas. Voy a empezar por la de Romanos. Bueno, ya la tenemos ahí abierta, ¿vale? Romanos 16, 21. Él está escribiéndole a los romanos. ¿Y qué hemos leído ahí? En este versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador. O sea, él está escribiendo a una iglesia y menciona a Timoteo como su colaborador. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Vale. ¿Quién es el autor de la epístola a los Corintios? Timoteo. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pablo, o sea, él firma la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Incluye a Timoteo en el encabezado de la epístola. ¿Quién escribió la epístola? Pablo. Pero Pablo contaba con Timoteo. Lo consideraba su colaborador. O sea, en otras palabras, Pablo se sentía apoyado y bendecido por Timoteo. Interesante, porque Timoteo es el discípulo de Pablo, es su hijo amado, lo adoptó como un hijo espiritual. Pero a mí me resulta interesante que un discípulo no solo reciba bendición del maestro, sino que el discípulo también aprenda a bendecir a su maestro. Mira, el pastorado, el liderazgo suele ser una misión bastante solitaria. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar con muchos problemas de muchos hermanos. Muchos de esos problemas pues son confidenciales. Cuando estamos escuchando y tratando la situación de todos estos hermanos, cuando conocemos problemas en la iglesia, en la obra, el pastor se carga con muchos de estos problemas. Y somos de carne y hueso, y todo eso nos aflige. Aunque nos fortalecemos en el Señor, aprendemos a descansar y confiar en el Señor, sin duda no podemos evitar a veces que esas cargas se vuelvan pesadas y que el cansancio a veces pues nos sobrepasa, porque muchas veces te llevas esas preocupaciones a tu cama cuando tienes que descansar y dormir, y a veces te cuesta conciliar el sueño. Te preocupas por este hermano, por este, por aquel, por el otro. Sufres por uno y por otro, luchas en oración por todos ellos. Te preocupa la iglesia, la obra. Tú mismo tienes tus propias cargas y tus propias cosas. Y el Señor pone a nuestro lado personas, no solo para que las discipulemos y les traspasemos cosas de lo que Dios hizo con nosotros, sino también en la otra dirección, para que esas personas para que esos discípulos nos puedan bendecir y apoyar a nosotros.
Mira, estoy convencido de que Moisés encontró un apoyo muy grande en Josué. Josué es el hombre al que Dios señala y lo muestra como el sucesor de Moisés. Y Moisés trata con Josué y lo discipula y le enseña y le encarga, pero es un apoyo tremendo para Moisés. En esos momentos de soledad, cuando todo el pueblo se vuelve contra Moisés, cuando murmuran y le atribuyen a Moisés cosas que son mentira, cuando a Moisés se le hace tan grande el hecho de seguir liderando el pueblo de Israel, sin duda para Moisés fue un grandísimo apoyo saber que ahí había un hombre como Josué, que estaba dispuesto a apoyarle, a seguirle, porque en realidad sigue a Dios, que estaba ahí con quien él podía contar para cualquier cosa. Esto era una bendición tremenda para Moisés. Saber que Josué es un hombre de Dios y puedo confiar en él cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Y de esa forma Moisés ya no se sentía tan solo. Y así os podría hablar de Elías y Eliseo, o podría hablar de todos estos hombres que de pronto encontraron un apoyo en el discípulo que el Señor puso bajo ellos. Me doy cuenta de que para Pablo, Timoteo no solo era un hijo espiritual y un colaborador. Te das cuenta de que Timoteo era una bendición para Pablo. Habla de él como un hermano en la fe. No, aquí vuelves a tener el ejemplo. Y el hermano Timoteo. No habla de él como mi siervo, ni siquiera usa la expresión mi discípulo, aunque como he dicho antes se refleja, sino que lo considera mi hermano. Es más que alguien a quien yo le estoy enseñando. Es alguien en quien también me puedo apoyar. Puedo hablar con él. Sé que ora por mí. Me puedo fortalecer en sus oraciones. Qué bendición cuando el pastor puede contar con esos hermanos de confianza que buscan la honra de Dios, que están dispuestos a servir a Dios y por lo tanto se van a convertir en esos colaboradores, en esa mano derecha del pastor, en este caso también como Pablo. Te voy a mostrar más ejemplos. Mira, lo hemos visto en Romanos, lo hemos visto en Corintios, mira los Filipenses. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Vaya, esta salutación todavía creo que es más grande que la anterior que leímos, porque aquí habla de Timoteo como un igual con él. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Bueno, esto me dice mucho de Pablo, también me dice mucho de Timoteo. ¿Por qué me dice mucho de Pablo? Porque nuevamente veo al gran apóstol. Para mí, yo creo que para todos los que conocemos la Escritura, sin duda, entre Pablo y los demás hay una diferencia. No exaltamos al hombre. No decimos, bueno, Pablo es el mejor del mundo no, el mejor es Jesucristo. Pero tampoco tenemos que menospreciar al hombre que pone su vida en las manos de Dios. No, tenemos que aprender a darnos honra, la honra que merecemos, ni más ni menos. Y Pablo es un hombre excepcional en el sentido que puso su vida a disposición de Jesús y toda su vida fue Jesús. Vivió para servirle, para darle honra, para glorificar el nombre de su Señor y proclamarlo por todas partes. Para mí Pablo es un apóstol number one, es alguien que entendió muy bien la misión y que estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Y quién es Timoteo? Un jovencito que está dispuesto a servir a Dios, pero humanamente hablando, puntualizo, humanamente hablando, entre Pablo y Timoteo, Pablo está muy por delante de Timoteo, en todo. ¿Cuántas cartas inspiradas por el Espíritu Santo escribió Timoteo? ¿Cuántas escribió Pablo?
¿Cuántas iglesias fundaron? Uno y otro, compara. ¿Cuál era la madurez de uno y la madurez del otro? Bueno, sin duda Pablo estaba aquí, Timoteo estaba aquí, humanamente hablando, porque en el Señor, acuérdate de lo que dijo Jesús de Juan el Bautista, dijo, no se ha levantado un profeta más grande que Juan el Bautista, y añadió, pero en el reino de los cielos un niño es más que Juan el Bautista. O sea, humanamente vemos esas diferencias, pero hombres como Pablo no las ven. ¿Por qué? Porque ven esa otra perspectiva de Dios. Y Pablo escribe y dice esto, Pablo y Timoteo, siervos de Dios, siervos de Jesucristo, pone a Timoteo por igual como él. Esto es humildad, esto es amor por Timoteo. Y os he dicho, esto me dice mucho de Pablo, pero también me dice mucho de Timoteo. Porque te recuerdo una cosa, Pablo no andaba por ahí gratuitamente frotándole la espalda a la gente, diciendo qué bueno que eres. No, ahí tienes un ejemplo. Cuando estaba con Bernabé en el primer viaje misionero y se llevaron al joven Juan Marcos con ellos, en mitad del camino pasó algo, no sabemos bien el qué, pero Marcos se asustó, Marcos se lo pensó mejor y dijo, me vuelvo para casa. Y les abandonó y se volvió para casa. ¿Y qué le pareció esto a Pablo? Muy mal, le pareció fatal. Porque cuando van a empezar el siguiente viaje misionero, el segundo, Bernabé dice, podemos llevar a Marcos con nosotros, Juan Marcos. Y Pablo dice, ni pensarlo, no, ni hablar. No lo merece. Nos abandonó en el primer viaje. Su lugar lo podía haber ocupado otro. Yo estoy parafraseando, imaginando un poco la conversación porque no tenemos todos esos detalles. Pero sí vemos que hubo una gran discusión entre Bernabé y Pablo. Bernabé lo quería traer y Pablo dijo ni hablar. Más adelante vemos que Pablo reconoce a Marcos, lo recomienda y cuenta con él como un colaborador. Cuando Marcos se ganó otra vez la confianza de Pablo, Pablo no tuvo ningún problema en recibirlo y aceptarlo. Pero en ese momento no. Y te muestro esto para ilustrarte lo que te estaba diciendo, de que no es que Pablo tenía favoritismos. Sí, Timoteo, bueno, es como un hijo para mí, lo voy a poner ahí a mi lado y le voy a hablar de él por el amor que le tengo. Sí, claro, le quería, le amaba y eso pues sin duda va a bendecir también a Timoteo. Pero antes que nada, para Pablo lo más importante es la obra de Jesucristo, es el reino de Dios, es su Señor. Y si alguno no merece estar ahí, simplemente Pablo lo hace a un lado. Eso es lo que hizo con Marcos y no lo ha hecho con Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba ahí siempre que era necesario. ¿Sabes lo valioso que es eso? Que puedas contar con alguien siempre que sea necesario. Que sepas que no estás solo, que hay alguien que ora por ti, que te va a apoyar, que si tienes que poder buscar ese apoyo, sabes que vas a tener ahí ese hombro amigo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Timoteo estaba ahí, ¿por qué? Porque él es un siervo de Jesucristo. Timoteo ha dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo. Y se ha convertido más que en un discípulo de Pablo, en un colaborador, en un siervo juntamente con él. Pero espera, aún te voy a mostrar más. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A todos los santos. Wow, ¿te das cuenta? Todas las cartas las firmaba Pablo, es el autor. Pero incluía en la autoría, incluía a Timoteo. ¿Cómo se sentía apoyado y bendecido Pablo por Timoteo? Tremendo. La obra de la Iglesia le pertenece a Cristo, es la obra del Señor. Cristo es el que la edifica. No es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Y Cristo edifica su iglesia. Y él utiliza a hombres como Pablo y utiliza a hombres como Timoteo. Entonces Pablo está escribiendo la epístola, pero ¿quién es el autor? Lo he dicho varias veces. Pablo. Sí, bueno, pero ahora
¿Me entiendes? Estoy profundizando más. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo el que está inspirando. Pablo al final es una herramienta, igual que Timoteo. Yo os he dicho, bueno, considero que Pablo era lo más... Pero si yo le pregunto a Pablo, Pablo, ¿me das una opinión acerca de ti mismo? ¿Qué crees de ti mismo? ¿Qué piensas que Pablo diría? Pues ya lo ha dicho, lo tenemos ahí en la Escritura. Y por último se apareció a mí, al más pequeño de todos los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Jesucristo. Se sentía indigno, dice, como un abortivo se me apareció a mí. Pablo pensaba de sí mismo que era débil. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Eso es lo que él pensaba de sí mismo, y por eso está ahí donde está, sirviendo y siendo una herramienta en las manos de Dios crucial. Más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él. Llegó a predicar el Evangelio a millares. Estableció varias iglesias. Era un hombre excepcional, pero no te olvides, es la obra de Dios en Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que el Señor quiere. Es lo único que necesita. Tu disposición, que te pares delante de Él y digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a dar trabajo. Y te va a dar la capacidad para hacerlo. Si te diera solo trabajo y búscate la vida, no, pero Él te capacita. Pero hay más. Primera de Tesalonicenses 1:1. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Otra vez Pablo y Timoteo. Aquí aparece otro hermano, Silas, Silvano, dice aquí. Otro hermano que aparece ahí reconocido por Pablo como un hermano importante en mi vida y en la obra. Pero yo te quiero resaltar a Timoteo para que veas. Pablo firma la carta a los romanos junto a Timoteo, la carta a los corintios junto a Timoteo, la carta a los filipenses junto a Timoteo, la de los colosenses junto a Timoteo, la de los tesalonicenses junto a Timoteo, la primera y la segunda también, mira la segunda, también 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, otra vez los tres hermanos. También firma Pablo con Timoteo ahí. Y aún te puedo mostrar otra más, Filemón. Carta a Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Otra vez, Pablo y el hermano Timoteo. Otra vez vuelve a firmar Pablo y deja que Timoteo aparezca al lado suyo. Bueno, como os he dicho, esto dice mucho de Pablo, pero también dice mucho de Timoteo. Ojalá en la iglesia de Jesucristo hubiese muchos Pablos y muchos Timoteos. Porque muchas veces fallamos en eso. Levantamos a Pablo y nos olvidamos que no estaba solo. Tenía personas muy cerca suyo que sin duda permitieron que Pablo fuese el hombre que era. Esas personas que estuvieron cerca de Pablo, como Timoteo, fueron tan importantes para que Pablo pudiese desarrollar toda su labor. Tan importantes que fue algo que el Señor puso ahí con mucho cuidado y con ese fin, con esa finalidad que Él tenía para con estos hermanos. Pablo siempre habló bien de Timoteo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Notas otra vez? ¿Te habías parado alguna vez a ver esta relación Pablo-Timoteo, Timoteo-Pablo? Algunos igual se están sorprendiendo y piensan, vaya, yo sabía que Timoteo era especial para Pablo, pero ¿tanto? Pues sí, fíjate. O sea, él está hablando a los corintios, Pablo envía a Timoteo a los corintios, como también dijimos el otro día, y en primera carta a los Corintios 4:17,
Pero él les dice ya en la despedida, y si llega Timoteo, o sea, va a llegar algún día, en algún momento, si llega, tratadlo bien, es lo que está diciendo, se preocupa por eso, ¿no? Mirad que esté con vosotros con tranquilidad, tratarlo bien. ¿Por qué lo tenemos que tratar bien, Pablo? Porque él hace la obra del Señor, así como yo. Timoteo era un siervo de Jesucristo, como antes hemos leído en una salutación. Timoteo era un hombre que servía igual que Pablo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia la pone el Señor, que nos llama donde Él quiere y nos usa como Él quiere. También te voy a mostrar otro texto en Filipenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Filipenses 2, 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Te das cuenta de lo especial que era Timoteo y te das cuenta de lo que antes yo te decía? Era más que un discípulo que estaba beneficiándose de las enseñanzas de Pablo. Se había convertido en un apoyo tremendo de Pablo. Era ese alivio, ese oasis en medio del desierto. Era esa amistad que Pablo necesitaba. Timoteo se convierte en la mano derecha de Pablo, pero se convierte en ese colaborador, cómplice, amigo íntimo, ese discípulo amado, ese hijo querido. Timoteo se convierte en una bendición para que Pablo encuentre esa fortaleza para poder seguir luchando y yendo hacia adelante. Dice, espero enviaros pronto a Timoteo, pues para que esto me dé ánimo. O sea, la tarea que Timoteo realizaba animaba a Pablo, pero sobre todo déjame que te resalte eso, ¿no? Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Por un lado es triste que no haya tantos hombres o mujeres así en la historia del cristianismo como Timoteo. No tengo a ninguno más de este ánimo. No tengo a ninguno más en quien me pueda apoyar de esta manera. Qué pena, debería haber muchos más. ¿Por qué no hay más? Si servir al Señor es lo mejor que hay. Si dar nuestras vidas por Cristo es el honor más grande que podríamos tener. Yo sé que algunos dicen, Señor, yo daría mi vida por ti, y después no son capaces de darle una hora del día para estar escuchando su palabra. Entonces no es creíble eso de que yo daría mi vida por ti si después no eres capaz de dedicarle un poquito de tiempo a tu Señor. Debería haber más, por eso Jesús decía, orad al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos, son pocos. Ojalá que esta palabra motive el corazón de algunos para que digan en su corazón, en sus pensamientos, yo quiero ser esa persona que esté dejándose utilizar por Dios con poder. Así que ya te diste cuenta que en todas las cartas de Pablo, Timoteo se aparece por un lado o por otro, y en todo lo que Pablo dice de Timoteo se nos perfila cómo era el carácter de Timoteo. Sabemos por todo lo que Pablo dice que Timoteo era un hombre afectuoso, sensible. Sí, también tenía cierta timidez, también se habla así, y que quizás tenía temor de asumir algunos riesgos y algunas responsabilidades. Por eso Pablo le exhorta, le advierte de no ceder a las pasiones juveniles. Dice, no cedas a las pasiones juveniles. Pablo también le dice, no te avergüences de mí y del Evangelio. O sea que Timoteo no era perfecto. Necesita esas exhortaciones, porque hay cosas en su vida que tienen que mejorar, tienen que cambiar. Pero eso no quita que Pablo siente y piensa que Timoteo es alguien muy especial para él, alguien a quien él ama y en quien puede apoyarse. Es esa ayuda que él ha encontrado y que sin duda
está bendiciéndole tanto y por consiguiente está bendiciendo tanto a la obra. Porque lo que Pablo vive y hace es la obra de Cristo. Lo que Timoteo hace y vive por Pablo es para el Señor. No te olvides nunca de eso. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, ni del Evangelio, ni de Jesucristo, ni de mí tampoco, le dice Pablo. Pablo estaba en la prisión y esto podía ser motivo de vergüenza. Algunos hermanos muy posiblemente se distanciaron de Pablo. Al principio de estar prisionero en Roma, él recibe mucho apoyo, pero